Hola, buenas tardes por estar con nosotros en la actualización de COVID-19 en Carolina del Norte. El día de hoy estamos reportando 6,951 casos confirmados. 427 personas están en el hospital y han fallecido 213 personas. Cada uno de estos fallecimientos representa a una familia de luto y estamos orando por todos ellos. Hay otras familias que esperan fuera de las habitaciones de los hospitales mientras que sus seres queridos luchan por sus vidas y también continuamos orando por ellos. El día de hoy quiero compartir información acerca de una nueva orden ejecutiva y también información acerca de una propuesta de presupuesto en la que hemos estado trabajando con la Asamblea General esta semana. A partir de hoy, nuestro Estado ha enviado casi $580 millones a más de 257,000 personas quienes han presentado reclamos de desempleo desde que comenzó esta pandemia. La Comisión de Seguridad del Empleo continúa mejorando el proceso para someter reclamos y el centro de llamadas también, pero debemos hacer más trabajo y lo estamos haciendo. Sabemos que este virus está afectando gravemente a nuestra economía y a nuestra fuerza laboral. Y no podemos perder de vista la manera en que este virus está impactando a las familias en Carolina del Norte. He firmado una nueva orden ejecutiva hoy para ayudar a los trabajadores temporalmente despedidos, cuyos empleadores les han pagado indemnización o pago por ausencia. Antes de esta orden, estos empleados no cumplían requisitos para compensación de desempleo. Ahora, después de esta orden, ya cumplen requisitos. Estamos trabajando con legisladores para codificar esta orden como parte de la ley, así como otras órdenes de beneficios de desempleo. La semana que entra, cuando vuelva la Asamblea General, esperamos obtener más consenso para ayuda en Carolina del Norte. También sabemos que nuestra economía está trabajando con pequeños negocios y los gobiernos estatales y locales. Nuestro equipo está compilando recomendaciones para cómo poder designar la primera parte del gobierno federal que llegó de Washington. Vamos a compartir más sobre este plan posteriormente esta semana, pero el día de hoy quisiera yo explicar algunas de las cosas importantes en esta propuesta. Los líderes de la Asamblea General y yo estamos de acuerdo que tenemos que dar a disponibilidad del público más ayuda, sobre todo a los pequeños negocios. Y lo haremos al ofrecer fondos a través del programa de recuperación rápida del Golden Leaf Foundation, el cual ya está establecido y puede actuar rápidamente para otorgar fondos. Los pequeños negocios son una línea vital en nuestra economía. Y muchos de los hombres y mujeres que han creado estos negocios están pasando por dificultades ahorita. Les debemos este trabajo hasta que sea seguro comenzar a relajar las restricciones. Este dinero es ahora particularmente importante, ya que los fondos federales para pequeños negocios se acabaron. Nuestra propuesta del presupuesto tiene 3 amplias áreas de enfoque. De manera inmediata, número 1, salud y seguridad pública como pruebas y rastreo del virus. 2, las escuelas y otros servicios gubernamentales principales. Número 3, asistencia a pequeños negocios y gobiernos locales. Casi todos los aspectos de nuestra sociedad han sido impactados por esta pandemia. Esto quiere decir pérdida de ingresos y también incremento de necesidades en muchas partes del estado. Además, la ayuda para los pequeños negocios. Yo estoy recomendando dar fondos para el equipo de protección personal e insumos de limpieza, también para rastreadores de contacto para ver en dónde está propagándose el virus, nutrición en las escuelas, para asegurarnos que los niños tienen alimentos sanos y los gobiernos locales y comunidades desatendidas.
Y también hemos estado trabajando con la Asamblea General y el personal y tenemos la esperanza de que la propuesta de fondo sea un esfuerzo de consumo. Anticipo con gusto compartir más detalles esta semana. Al pasar por otra semana combatiendo esta pandemia, quiero de nuevo darle las gracias a los servicios de emergencia. Ustedes están haciendo grandes sacrificios para mantener a nuestras familias seguras, para que estén a salvo y saludable. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo que hacen todos los días. Yo sé que muchas personas están muy frustradas, inquietas, ansiosos y con ganas de regresar al trabajo y a la escuela. Yo también sé que muchas personas quieren que sus familias estén de la manera más segura de este virus. Yo tengo la fuerza de trabajo del coronavirus, que está compuesta por negocios, instituciones de salud y educativa y otros líderes. Y estamos recibiendo información de todo el estado al preparar los planes para relajar restricciones, proteger la salud pública y empezar a mover la economía hacia adelante. Y en este momento, el quedarse en casa está salvando vidas. Conmigo el día de hoy se encuentra la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Mandy Cohen, el secretario de Salud Pública, Eric Hutz, y el director de Administración de Emergencia, Mike Sprayberry, las intérpretes de señas, Valerie Macmillan y Brian Tipton. Y tras cámaras están Jackie y Jasmine Metivier, que son nuestras intérpretes de español. Empezamos con la doctora Cohen. Bueno, gracias, gobernador. Yo quiero empezar reconociendo que esta semana es de los profesionales de laboratorios médicos. Siempre tenemos una oportunidad para reconocer a los profesionales de trabajo, porque trabajan muy arduamente, y yo creo que ahora comprenden de mejor manera lo vital que estos trabajadores están haciendo todo lo que pueden para la salud y bienestar de todos. Felicito a más de 200 personas que están trabajando en nuestros laboratorios de salud pública estatal y han hecho más allá de su trabajo en los últimos meses en nombre de nosotros. Los laboratorios de salud pública y clínica tal vez no se pueden ver a simple vista, pero nosotros sabemos que sus contribuciones son una ayuda vital para la salud y seguridad. Ellos son nuestros héroes, y ahora quiero cambiar esto y quiero cambiar en el impacto desproporcionado de COVID-19 en las comunidades afroamericanas. Ellos conforman el 39% de los casos COVID-19 y 37% de las muertes. Sin embargo, los afroamericanos son tan solo el 21% de la población de Carolina del Norte. Quiero asegurarles que estas tendencias perturbadoras no han pasado desapercibidas por mí o mi equipo y deberán ser abordadas. Nuestros equipos se están dedicando a este trabajo y accediendo a la experticia de diversos interesados en el Estado a fin de identificar maneras de revertir estas tendencias. Las disparidades de salud e injusticias de salud no comenzaron con esta pandemia. Debemos aumentar la cantidad de pruebas. Sabemos que estamos ampliando esta capacidad y estos sitios deben estar establecidos para poder tener mejor acceso a las comunidades de color. Las disparidades de salud e injusticias de salud no comenzaron con esta pandemia. Lo que ha hecho esta pandemia es iluminar intensamente los prejuicios estructurales y desigualdades arraigadas que afectan los resultados de salud. Debemos buscar maneras en que el sistema actual puede estar continuando a reproducir estas desigualdades y esforzarnos para crear un sistema de servicios de salud más justo y sólido que trabaja para mejorar los resultados de salud de todos en el futuro. Por último, quiero agradecer a todos los habitantes de Carolina del Norte, ya sea que estén en casa para proteger a su abuela, o un amigo de ustedes con asma, o bien un vecino de ustedes con diabetes. Ustedes están salvando vidas. Lo que hacemos ahora va a determinar cuándo y cómo podremos relajar las políticas de distanciamiento social.
Sigan permaneciendo en casa para salvar vidas. Gracias. Gracias, doctora Coney. Ahora vamos a escuchar de Mike Sprayberry, el director de operaciones de emergencia. Gracias, gobernador, y gracias por su liderazgo. Muy buenas tardes. Hoy es el día número 43 de activación del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia en respuesta a COVID-19. Continuamos con la compra y adquisición de equipo de protección personal. Seguimos dándole prioridad a organizaciones de salud, sitios de colectivos de atención y agencias de seguridad pública que están en riesgo de COVID. Y continuamos con los retrasos en la cadena de suministros. La semana pasada recibimos otro envío de FEMA de equipo de protección personal y seguimos aliándonos con los administradores locales de emergencia y los hospitales para evaluar sus necesidades de equipo de protección. Estamos viendo aumentos en centros colectivos de atención, especialmente en los centros de atención a largo plazo, y estamos enviando más a estas agencias y servicios de emergencia. El día de ayer entregamos envíos a 66 condados. Las batas siguen estando escasas y este problema a nivel nacional. Todos los días hacemos nuevas órdenes de pedidos y recibimos insumos. Mañana, la Guardia Nacional va a empezar su misión de apoyar los bancos de comida del Estado. Cerca de 40 personas y 15 vehículos se enviarán a cada uno de los 7 bancos de comida para ayudar con almacenaje, operaciones de montacargas y distribuir alimentos a las agencias que atienden a personas mayores y a los programas de nutrición en la escuela. Cerca de 300 personas de la Guardia Nacional en más de 100 camiones están apoyando estas operaciones en el estado. En la semana es posible que vean estos camiones y el personal haciendo entregas. El grupo de trabajo de la cadena de suministro de alimentos continúa reuniéndose y están monitoreando la situación en las plantas de procesamiento de aves y cerdos. Esto es crítico para el estado y el resto del país. Este grupo de trabajo también está coordinando con una variedad de alianzas del gobierno y sector privado para identificar lo que falta en la cadena de suministro de alimentos y ver cómo ayuda el Estado. Por favor, continúen apoyando los alimentos de bancos de comida en el Estado. Muchas personas lo necesitan. Vaya a feedingthecarolinas.org para encontrar el banco de alimentos cerca de usted. Pueden donar monetariamente o también donar alimentos perecederos. Gracias por seguir los lineamientos de quedarse en casa y distanciamiento social. Lo que ustedes hacen está aplanando la curva y hace que este evento sea manejable para los sistemas de salud. Por favor, continúen siguiendo las reglas de quedarse en casa y seguir el distanciamiento social. Yo también quiero unirme a la secretaria Cohen para darle las gracias a los profesionales de laboratorios médicos que trabajan incansablemente, y todos ellos, tanto en los laboratorios privados y públicos, son nuestros héroes. No se olviden de sus vecinos y amigos. Y yo sé, se los garantizo que les va a agradar. Con su ayuda, nosotros sobrepasaremos esto. Un equipo, una misión y una familia. Gracias, Mike. Gracias por mencionar el Banco de Alimentos. Mucha gente está trabajando arduamente para dar a conocer a las necesidades. Mi esposa Christy estuvo ahí esta tarde ayudando. Ahora podemos aceptar llamadas de los medios. Si puede dar su nombre, por favor, y qué organización representa. Primera pregunta. Rod Baxley, de Fayetteville Observer. Hola, gobernador. Habla Rod Barney. ¿Nos puede decir qué plantas de procesamiento se están viendo afectadas con los brotes en el condado de Robeson? ¿Y qué inquietudes tienen los empleados en la planta de Smithfield Foods en Blade County? Respuesta. Hemos hablado con los líderes con respecto a la cadena de suministro de alimentos, sobre todo lo que está sucediendo en las plantas de cerdos y aves. Yo sé que las personas están muy preocupadas acerca de los empleados que trabajan ahí y cerciorarnos de
proteger la fuente de alimentos. Doctora Cohen, si gusta responder con mayor detalle. Sí, gracias. Como ustedes saben, la industria de procesamiento de alimentos está altamente regulada por el Departamento de Agricultura y hemos estado respondiendo a COVID-19 en todo el estado. Estamos colaborando con nuestros socios agrónomos, así como los líderes en estas plantas de procesamiento, para que tengan lineamientos y el soporte, el apoyo necesario para hacer lo necesario, de manera que sus empleados estén protegidos y que funcionen estas plantas. Yo sé que ha sido un esfuerzo de colaboración y uno que estamos prestando atención muy de cerca. He hablado con los líderes de varias plantas, yo misma, para asegurar que ellos tienen el apoyo que necesitan de salud pública y del Estado. Yo sé que todos ellos están trabajando arduamente para que los empleados estén bien protegidos y que las plantas continúen en operación para ofrecer los alimentos necesarios para el Estado y la nación. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Travis Shane, de WRAL. Tengo una pregunta de dos partes. Una, hemos divulgado nuevos trabajos para personas que trabajan en el área de salud. ¿Y cuántas pruebas? La segunda pregunta, ¿cuántas pruebas hay que hacer? ¿Tenemos la capacidad para poder pasar a la siguiente fase de reapertura? En primer lugar, nosotros sabemos que tenemos que aumentar más personas en el rastreo de contactos y para hacer eso estamos buscando empleados que estén capacitados para hacer esto. Y le voy a permitir a la doctora Cohen que hable específicamente de esto. Esta semana planeamos presentar las tendencias que nosotros tenemos que ver junto con las pruebas y también con la capacidad de rastreo para que nosotros podamos relajar las restricciones. Estamos trabajando con la fuerza de trabajo del coronavirus en este momento. Por ejemplo, el plan del presidente que fue enviado con los lineamientos federales requiere de una inducción de 14 días para aquellos que tuvieron estado positivo de COVID-19. Carolina del Norte no cumple con estos criterios. También requiere pruebas y rastreo para poder cumplir con este umbral. Y lo que nosotros estamos haciendo, estamos viendo todo esto en completo para poder determinar de las metas que nosotros necesitamos cumplir para relajar las restricciones. Y queremos hacer eso, relajar las restricciones para la economía y las familias, y sabemos que llegar a esos puntos de referencia en pruebas y también en rastreo y poder ver la trayectoria de los casos también, que vaya en baja para las enfermedades, también que cumplan con todos los lineamientos. Y le voy a permitir que la doctora Cohen hable. Gracias, gobernador. Sí, en cuanto a la capacidad de rastreo, quiero recordarles que en Carolina del Norte tenemos mucha suerte, que Carolina del Norte tiene una infraestructura muy sólida para hacer este tipo de trabajo. A través de nuestros 85 centros de salud tenemos más de 250 personas que ya están capacitadas para hacer este trabajo y lo han estado haciendo desde que comenzó esta pandemia. Ellos continúan haciendo este trabajo. Nuestro primer esfuerzo fue también movilizar a más personas dentro de nuestro equipo de salud pública y tal vez estaban trabajando en otro tipo de infecciones. Los hemos movilizado a ellos para este esfuerzo. Y sí, queremos ampliar nuestro trabajo también, por lo que habrá más información al respecto. Deseamos establecer un aliado para ampliar esto rápidamente y estamos tratando de establecer esto con un aliado que va a podrá comenzar a contratar, capacitar y desplegar a las personas necesarias. Gracias. Otra cosa, en mi conversación con el vicepresidente el día de ayer, los equipos de rastreo de contacto de la CDC, yo sé que ellos también están trabajando con nosotros y nosotros esperamos tener ayuda a nivel federal para poder hacer rastreo de contacto. Siguiente pregunta. Schlammer, de North Carolina Public Radio. Hola, gobernador, gracias por su tiempo. Quiero preguntar,
Su administración tiene respuesta a la protesta contra las órdenes de quedarse en casa y los que están en el centro de Raleigh, y otra también si hay algún arresto que ya se haya hecho. Respuesta: esta pandemia global es una situación extraordinaria y hemos tomado los pasos sólidos y certeros para aplanar la curva y evitar que nuestros hospitales estén sobrecargados. Me da gusto que lo hayamos hecho. Hemos salvado sin número de vidas y yo sé lo frustrante y lo ansioso que están las personas de que ya quieren regresar a la escuela y a trabajar. Y al mismo tiempo yo sé que tan ansiosas están las familias para cerciorarse de que están a salvo de este virus tan contagioso. Nosotros estamos trabajando para relajar las restricciones de una manera responsable y en etapas. Y nosotros vamos a presentar esta semana más puntos específicos del plan para movernos hacia adelante y cuáles son las tendencias de pruebas y rastreos que vamos a estar viendo para empezar el proceso de relajación de restricciones. Nosotros entendemos que no podemos quedarnos en casa para siempre, porque esto no es algo que sea sostenible a largo plazo, pero lo que tenemos que hacer es relajarlas de tal manera, cerciorándonos de que este virus no tenga una alza de contagio, lo cual puede pasar muy fácilmente y pueden sobrecargar los hospitales, porque ustedes ya vieron en la televisión lo que pasó en Italia, pudiera pasar aquí, y tenemos modelos que nos presentan qué es lo que puede pasar si nosotros quitamos las restricciones y decimos ya todo el mundo estemos como estábamos antes. Yo creo que todos los días los de Carolina del Norte saben y entienden que tenemos que hacerlo de manera paulatina y asegurándonos de que la salud pública y salvar vidas, pero también entendiendo que necesitamos relajar las restricciones para poder aligerar el impacto en la economía y que la gente regrese a trabajar y también que regresen a las escuelas. Y lo vamos a tener que hacer de una nueva manera porque este virus va a estar con nosotros hasta que tengamos una vacuna y tenemos el potencial, si relajamos las restricciones, vamos a ver que el virus continuará atacando a las personas y la propagación aumentará. Tenemos que hacerlo de manera inteligente y la gente de Carolina del Norte quiere que nosotros veamos ciencia y datos en consulta con la comunidad de negocios que están ya tratando de proteger a sus empleados y también para ayudar a proporcionar ayuda a la economía, pero lo tenemos que hacer de la manera adecuada. La siguiente pregunta. Kate Martin, de Carolina Public Press. Habla Kate Martin. Hizo una pregunta a Travis. ¿Cuántas pruebas se tienen que hacer al día en comparación con la capacidad que tenemos? Y quiero más información acerca del rastreo de contactos. Parece ser que están trabajando con una empresa privada para contratar más personas. ¿Nos pueden dar detalles sobre el número de personas que se va a requerir en todo el estado para hacer este rastreo de contactos? ¿Cuánto dinero van a ganar esas personas? Hay muchas personas interesadas en esto. Respuesta. Primero, queremos hacer todas las pruebas que se puedan hacer y nuestro equipo de pruebas está trabajando tremendamente para ampliar este número de pruebas. Tenemos 14 laboratorios en el estado. Tenemos la capacidad de laboratorios. Estamos procurando tener más equipo de protección personal para tener más. Tenemos más de 80,000 pruebas se están haciendo ahora. Esta semana vamos a hablar sobre los rangos en cuanto al número de pruebas y la capacidad al presentar cómo queremos continuar una vez que empecemos a relajar las restricciones. Les daremos mayores detalles en cuanto tengamos más información esta semana. Doctora Cohen, si quiere hablar más sobre el rastreo de contactos. Gracias, gobernador.
No hay mucho más que agregar. Todavía no tenemos el nombre de ese aliado con quien vamos a estar trabajando para ampliar el trabajo de rastreo de contactos. Es algo en lo que vamos a estar trabajando esta semana. Para fines de esta semana o principios de la siguiente tendremos más información. Empezaremos a contratar a personas que formen parte de este grupo de trabajo. Como dijo, ya tenemos 250 personas y estamos contratando más en nuestros equipos. Y estamos estimando el número de gente que vamos a necesitar para poder hacer este rastreo que pensamos es necesario para continuar. Gracias. La siguiente pregunta. John, de News and Observer. Don, gracias por su pregunta. Tengo dos que están relacionadas. Dijo que la Asamblea General regresa la semana que entra dentro de 8 días. Va a ser dentro de una semana. ¿Puede decirle a las personas ahora para que se preparen o los negocios si van a reabrirse o si también en cuanto a las reuniones de educación en cuanto a COVID-19 y estamos hablando de la flexibilidad y de las guías cuando va usted a hablar sobre las escuelas? Gracias. Respuesta. Primero, vamos a anunciar esta semana como parte de nuestro plan para seguir adelante con la relajación de restricciones y también vamos a tener información sobre las órdenes que se vencen a fines del mes. Vamos a tener un anuncio pronto en cuanto a las escuelas. Nuestro equipo de salud pública está viendo qué se necesita para poder cerciorarnos de que los niños están seguros en las escuelas y están hablando con los superintendentes de las escuelas, la junta educativa también para ver cómo vamos a hacer lo posible, las cosas que nosotros tenemos que hacer para que los niños estén seguros y vamos a hacer un anuncio probablemente también esta semana en cuanto a las escuelas y lo que vamos a hacer ahora y las tenemos cerradas ahorita hasta el 15 de mayo. Estoy muy orgulloso de nuestros maestros trabajadores, en las cafeterías, todas aquellas personas que están trabajando en el aprendizaje remoto y también los que continúan ofreciendo alimentos calientes y también a los padres. Yo sé que están muy frustrados porque los niños están en su casa y no están recibiendo el tipo de educación que les gustaría que tuvieran. Creo que hay muchas cosas buenas que están pasando, pero nada va a sustituir el estar en una aula de clases y aprendiendo. Hay muchos esfuerzos que estamos haciendo para llegar a esa meta y llegar a un nuevo normal en donde nos sentimos seguros de que nuestros niños están seguros y que van a estar ahí lo más pronto ahí para recibir una educación de calidad. Yo sé que esta semana vamos a tener este tipo de anuncios. La siguiente pregunta. Alma McCarthy, WFMY. Hablo de Greensboro. Mi pregunta tiene que ver con el desempleo. La División de Seguridad de Empleo ha triplicado su personal. ¿Esas personas contratadas están activamente trabajando o están siendo capacitadas para ayudar con el número creciente de llamadas? Hay una gran cantidad de trabajo que se está realizando. De hecho, tuve una reunión de 2 horas ayer impulsando a la Comisión de Seguridad del Empleo para que puedan lidiar con la cantidad de llamadas que están recibiendo para ayudar a las personas y puedan recibir su compensación laboral más rápido. Una gran cantidad de dinero, olvido exactamente la cifra en este momento, pero son millones de dólares que se han entregado a miles de personas que han presentado reclamos y todos los días siguen llegando los reclamos. Cuando vemos un mes normal, antes de que surgiera la pandemia, era de 12,000 a 13,000 personas pidiendo y la semana pasada fueron 150,000 personas las que solicitaron reclamos de desempleo. Deben haber más de 1,000 personas en estos centros de llamadas. Están recibiendo capacitación. Estamos procurando tener más automatización. Las personas pueden seguir presentando
reclamos de desempleo. Se han presentado más de 700,000, pero muchas personas están llamando para ver cuál es la condición, cuál es el estatus de la reclamación que ya presentaron. Queremos asegurar que las personas reciban respuestas y que este dinero les llegue lo más pronto posible. Estamos impulsando y le puedo dar cifras específicas sobre esto muy pronto, pero yo sé que están trabajando para poder manejar y controlar todas estas llamadas y pagar estos reclamos de desempleo. Todas las reclamaciones que se han presentado representan a personas que están colgando de un hilo y necesitan este dinero lo más pronto posible. Ya hemos enviado bastante dinero, pero tenemos que hacer más y más rápido. Y continuaremos haciendo esto. Me da gusto también que la orden ejecutiva que firmé hoy va a permitir que más personas puedan presentar reclamos de compensación laboral, porque antes las personas que recibían un pago por despido temporal no cumplían los requisitos. Y esta orden ejecutiva el día de hoy les va a permitir hacer eso. Así que hay mucho trabajo que estamos haciendo para que las personas reciban dinero. Esto beneficia a las familias y también beneficia a la economía. Estamos aportando más dinero a la economía. La siguiente pregunta. Y esta va a ser la última pregunta, Lanford de WTVD. Hola, Andrea, de ABC 11, de 2 partes. La pregunta, ¿cómo las pruebas de COVID se están contando y también cómo estos datos se enlaza con el equipo de protección que estamos pidiendo? La semana pasada la secretaria Cohen dijo que no tienen todavía la definición cuando alguien se recupera de COVID. Entonces, si alguien tiene el resultado positivo de la prueba y mueren por esto, los cuentan como parte del COVID. Y luego también escuchamos del Estado que aún hay escasez de ciertos artículos de protección y también, pero lo que nosotros hemos escuchado de los hospitales de Duke, UNC y de otros departamentos de salud, tienen lo suficiente. ¿Quién no tiene suficiente? Y cómo el número de casos de COVID se va a enlazar con lo que estamos recibiendo. Respuesta. Voy a contestar la segunda parte. Varios de nuestros hospitales, sistemas médicos tienen suficiente porque todo el mundo está trabajando muchísimo para poderles dar esto y estamos muy contentos de que este es el caso, pero hay otros proveedores médicos que no tienen y tampoco tienen equipo de protección para los que trabajan en servicios de emergencia, los bomberos, los agentes del orden público. Son más de las personas que están haciendo las pruebas. Sí, las personas que se les hacen las pruebas requieren que tengan equipo de protección, pero no tenemos todavía lo suficiente para abarcar a todas las personas que necesitan usar equipo de protección personal. Y nosotros estamos trabajando para que nos den ayuda federal y tenemos pedidos puestos en todo el mundo para que tengamos aquí lo suficiente en Carolina del Norte. Los problemas son los tapabocas, las mascarillas, es un problema en todo el estado y seguimos trabajando con esto, pero voy a permitir que la secretaria Cohen hable de las muertes de COVID-19 y también, Mike, si quieres agregar más sobre el equipo de protección personal. Respuesta de las muertes de COVID-19, los médicos forenses son los que determinan que sea por el COVID, se les hace una prueba antes de que fallezcan y también es como los médicos forenses están determinando esto. Tenemos un equipo a nivel local y estatal que están haciendo este trabajo. En cuanto al componente de recuperación, hay personas que se están recuperando de COVID-19. Ya hemos pedido asistencia de la CDC para que nos ayuden a determinar qué es la recuperación, porque nadie hemos visto que lo haya definido y nosotros no queremos empezar todos a definir esto de manera diferente. Entonces estamos esperando que la CDC nos diga y ya cuando nos den una guía sobre esto y también el tener equipo de protección personal para las personas que trabajan en el área de salud. El día de ayer fue cuando hubo más pedidos de equipo de protección personal de los asilos. También ciertamente algunos proveedores que tienen, que están ofreciendo atención de salud a enfermedades agudas,
crónicas. Gracias, doctora Cohen. El gobernador tiene razón. Tenemos bastante equipo de protección personal para los sistemas de salud. Sin embargo, no son los únicos lugares en donde estamos tratando de conseguir estos insumos. Y para ser muy claros, también hay escasez de batas en el sistema de salud. Agresivamente estamos tratando de comprar más. Como mencionó la doctora Cohen, tenemos que pensar en las instalaciones de atención a largo plazo y, como dijo el gobernador, también tenemos que ver las agencias a nivel local, los que primero responden, los bomberos. Asegurarnos que todos ellos tienen equipo de protección personal para que permanezcan a salvo, porque ellos son los que están respondiendo en la vanguardia en esta epidemia. Gracias. Muchas gracias a todo el mundo por estar con nosotros. Por favor, permanezcan a salvo, permanezcan en casa y volveremos con otra conferencia el día de mañana. Gracias.